Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que ustedes pueden encontrar escribiendo solamente Reverendo en abreviatura RB. Héctor Méndez. Ahí van a encontrar todos los programas del año pasado, pueden verlos, recordar algunos y encontrar los que vamos haciendo cada sábado. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para que se les recuerde la presentación del programa. También les pedimos a ustedes que le den un like, porque mientras más like tenga el programa, YouTube lo recomienda. Y es la posibilidad de que al recomendarlo, otras personas reciban el mensaje que trata de dar e impartir este programa. Pueden escribirnos por correo electrónico. Mi dirección es muy fácil, mendezhector@hotmail.com. Repito, primero el apellido Méndez Héctor, todo seguido con minúscula, hotmail.com. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, en la Florida, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Y agradecemos los mensajes que nos han enviado. En estos días hemos recibido muchos mensajes. Muchas gracias a ustedes por la gentileza y la generosidad que tienen con nosotros. Tenemos varios saludos. Queremos saludar en Miami a Doti Vázquez, funcionaria siempre muy amable, muy afectuosa y dispuesta a servir a aquellos que la solicitan. También a alguien que conocimos muy joven, el Santi Espíritus, que radica en Miami, María Teresa Llopis, que Dios te bendiga y contentos de saber algo de ti. Y también a una gran amiga nuestra, Marta Pérez, Martica, con quien hablamos ayer acá en Miami y que también sigue nuestro programa. En Santi Espíritus, Cuba, nos dio una gran sorpresa recibir un mensaje de Mayví Cruz, a quien recordamos cuando era una niñita que bautizamos allá en la iglesia de Santi Espíritus, y nos escribe y damos gracias a Dios que ya es toda una joven mamá, ya tiene 2 hijos y gracias a Dios que siempre sigue este programa. Y queremos también saludar en París, Francia, a nuestra querida hermana Mercedita Piedra Herrera. Mercedita, hija de nuestra querida amiga Mercedes Herrera y ya del desaparecido pastor, el reverendo Carlos Piedra. Mercedita, gracias por tu lindo mensaje y esperamos que pronto podamos tener también a tu hermano Carlitín entre aquellos que sigan nuestro programa. Para todos ustedes, bendiciones de nuestro Señor. El motivo de oración va a ser solamente uno y lo vamos a anunciar en el transcurso de nuestro comentario. Queridos hermanos y hermanas, siempre digo que este es un programa un poco formalmente informal. Es decir, no es un programa que presenta ninguna iglesia ni que respalda, tampoco es un culto ni es un sermón. Es un comentario que hacemos, a veces muy informal, breve, y que trata de llevar un mensaje siempre bíblico. Eso es lo más importante. Les confieso a ustedes, en esta confianza que desarrollamos entre ustedes y un servidor, que esta semana he estado un poco nostálgico. ¿Saben por qué? Porque estamos celebrando del 18 de enero al 25 de enero la semana de oración por la unidad cristiana, lo que es conocido como el octavario. Y siempre estuve
y he estado muy involucrado en este evento. Y hoy vamos a conversar un poquito, de esta manera un poco amistosa, de confianza entre nosotros. No los voy a abrumar, porque este no es el curso que yo ofrecía de ecumenismo en el seminario. No, este no es mi curso de ecumenismo. No los voy a agobiar a ustedes con una serie de nombres, de fechas. No, voy a obviar todo eso. La parte histórica, esa la dejamos para los estudiantes del seminario o los que estén interesados en la historia. Ustedes pueden escribirme a mí por correo electrónico, como dije, y con mucho gusto les doy toda la información que ustedes quieran. Solo voy a mencionar un dato, y es que desde hace mucho tiempo, desde el principio del siglo XX, mejor dicho, desde el siglo XVIII, ya hubo intentos de oración por la unidad cristiana, que más tarde se enfatizan a principios del siglo XX por el clérigo Paul Watson. Y más tarde, en Lyon, Francia, en 1934, el abad Paul Couturier. Fueron figuras trascendentales. Pero dicho esto, saltamos al año 1968, en que la Iglesia Católica Romana, con los vientos que soplaban del Concilio Vaticano II, decidió, conjuntamente con la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, promover cada año una semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde muy joven yo he estado involucrado en el movimiento ecuménico y tengo muchos recuerdos. Tampoco voy a ir desgranando recuerdo por recuerdo. Nos llevaría muchos programas y mucho tiempo. Solamente voy a hacer mención de que este año, esta semana es organizada por el Consejo de Iglesias del Medio Oriente, principalmente las iglesias del Líbano y Egipto. Y el texto bíblico que toman es el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 2, la parte final que dice, cuando vienen los llamados Reyes Magos a visitar al niño que ha nacido en el pesebre, al niño Jesús, ellos dicen, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y el énfasis es que la iglesia tiene que ser como una estrella que alumbre el camino al Señor Jesucristo. Quiero decirles algo, y yo recuerdo que ya en el año 1965, antes de esto, celebramos en Santiago de Cuba el Congreso de la Federación de la Juventud Evangélica Cubana, que yo presidía y que estaba integrada por jóvenes de varias denominaciones protestantes en aquel momento, o evangélicas. Y nosotros culminamos con un culto de Santa Comunión, donde participaron jóvenes de más de 10 denominaciones diferentes. Y utilizamos, para que nadie se sintiera relegado, el ritual de la iglesia valdense, que como tal no trabaja en Cuba. Quiero decirles también que en el año 1967, en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, el Fuerte, celebramos posiblemente la única boda de ese tipo en Cuba, con el ritual que se había aprobado en aquel momento, y oficiamos al padre Alfredo de la parroquia católica y un servidor. Tristemente, por esas cosas de la vida, las 7 fotos que autorizaban en aquel momento con el certificado de matrimonio se echaron a perder. Y no tenemos constancia de aquel hecho que fue, sin lugar a dudas, algo histórico. Más tarde,
estando en la iglesia de Santi Espíritu recién llegado, solo tenía allí 2 meses. En enero de 1970 tuvimos la bendición, mediante la mediación del querido doctor Leo Ruiz Mursulí, abogado conocido en todo el pueblo, de contactar con un sacerdote muy abierto, muy amplio, el padre Ángel María Moral de los Carmelitas Descalzos. Y celebramos la semana de oración. Yo tuve el privilegio de predicar en la iglesia La Caridad y en la iglesia mayor, la iglesia parroquial mayor, que es esa iglesia que tiene toda la historia de ser la continuidad de la iglesia donde predicó el padre Fray Bartolomé de las Casas su famoso sermón del arrepentimiento. Para mí fueron momentos muy emocionantes y el padre Ángel María predicó en la iglesia presbiteriana. Aquello fue a templo repleto, no cabía la gente en ninguna de los templos, ni en la Caridad, ni en la Mayor, ni en la presbiteriana. Y al otro día era el comentario Vox Populi en Santi Espíritu. El pastor predicó en las iglesias católicas, el sacerdote predicó en la iglesia presbiteriana. A partir de ahí comenzamos toda una serie de relaciones fantásticas. Se organizó el coro ecuménico dirigido por nuestro querido hermano Fernando Villa, que está aquí en Miami, enfermo, por quien tenemos que orar, con la cooperación de la profesora Lilín Calvo y del también director de coro Manuel Reina y de la profesora Virginia Quintero, de la iglesia presbiteriana. Y ese coro ecuménico estuvo activo, estaba integrado por personas de las 3 parroquias, la Caridad, la Mayor y la presbiteriana, y ensayaban siempre en la iglesia presbiteriana, que era el lugar que quedaba más céntrico entre todas las iglesias. Esas fueron experiencias que marcaron mi vida. Tuvimos el apoyo del obispo católico de esa diócesis, Monseñor Fernando Prego, y en realidad fueron experiencias, repito, muy edificantes para nuestras iglesias. Después hubo algunos momentos de cierta paralización de actividades por distintos acontecimientos ocurridos en Cuba, etc. En 1991, cuando yo llego a la iglesia de La Habana, ya muy pronto reiniciamos los contactos y empezó a celebrarse la semana de oración por la unidad de los cristianos a partir del año, si no me equivoco, 1994. Yo le escribí ayer a la querida hermana licenciada Miriam Lobaina y al doctor Livio Díaz, que siempre participaban de esa comisión, que sentía la tristeza de que en el último año varios de los hermanos católicos y evangélicos que integraban esa comisión han pasado a la presencia del Señor. Y lo recordaba con nostalgia. Y recordaba el aporte de cada uno. Y así reiniciamos esa celebración, que tuvo el apoyo de la Arquidiócesis de La Habana y los protestantes que estábamos allí, o los evangélicos, estábamos siempre a título personal. Y empezamos a reflexionar, a orar juntos, y empezaron las grandes celebraciones. Yo tuve la bendición, y creo que me decía un amigo mío, el récord de ser el pastor evangélico que ha predicado en más iglesias católicas en Cuba. Tuve la bendición de predicar en la Catedral de La Habana, muchas veces en la iglesia del Sagrado Corazón, conocida como la iglesia de Reina, también varias veces en San Juan de Letrán, en la iglesia del Carmen, en la iglesia del Santo Cristo, en la iglesia también en la iglesia del Ángel y en varias iglesias más. Por lo cual doy gracias a Dios porque eso contribuyó mucho a mi propia formación espiritual
y al vínculo que tuve siempre con mis hermanos católicos romanos. Al mismo tiempo, toda la amplia diversidad de iglesias evangélicas, metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, nazarenos, Biblia abierta, misión mundial, participaban el ejército de salvación en estas actividades. Y damos gracias a Dios por lo que eso sirvió. También quiero decir a ustedes y compartir que a nivel ya latinoamericano tuve la bendición de integrar primero la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas y después ser miembro por 15 años de la directiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Y eso me amplió mi visión, me dio una visión más amplia del Evangelio y de la misión de la Iglesia, de la misión profética, de la misión evangelizadora, de la misión reconciliadora de la Iglesia. Y allí conocí a muchos de los líderes. Conocí a grandes hombres como el doctor Emilio Castro, como el obispo Federico Pagura, como muchos más. Y tuve la bendición también de formar parte por 2 periodos consecutivos, hasta ahora el único latinoamericano y caribeño, del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias. Ya desde antes, estando en el Departamento de Juventud, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que han llegado a responsabilidades muy grandes. Y hoy, buscando algo, me encontré esta foto que yo no recordaba. Y por aquí estoy yo. Y aquí está un jovencito con una incipiente barba, se ve muy poco. La foto es de 1975, que era en aquel momento el diácono Kirill y que después se convirtió en el arzobispo Kirill de Smolensk y que es actualmente el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, uno de los jerarcas eclesiásticos más importantes del mundo. Y en ese peregrinar, yo recuerdo, esto fue en Tanzania, en una reunión en 1975, en el mes de noviembre, yo fui uno de los primeros en llegar y me fui ese domingo para una iglesia, la que más cerca me quedaba, era una iglesia, por supuesto, africana, todos africanos, el único no africano era yo, y el culto era en Swahili, y duró casi 2 horas, porque ellos alaban mucho y predican largo. Y yo entendí solamente 2 palabras, aleluya y amén. Pero quiero decirles que salí de allí fortalecido como si hubiera estado en un culto en idioma español y donde yo conociese a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sentí la comunión fraternal del pueblo de Dios, orando, alabando, predicando, compartiendo, y todos venían y me saludaban. Y yo no hallaba ni qué decirles, ¿no? Porque no sabía ni una palabra en Swahili y después aprendí a saludar en Swahili. Son experiencias que comparto hoy con ustedes en esta semana de oración por la unidad de todos los cristianos. Y quiero decir que en ese peregrinar a nivel mundial tuve la oportunidad de conocer, como les dije antes, a los principales líderes eclesiásticos de los últimos 60 años. Y aquí tengo un libro que me dedicó Su Santidad Aram I, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Armenia, que tuvo la gentileza de pedirme que escribiera un testimonio para ese libro, el cual está aquí. Aquí arriba se ve mi nombre.
y escribí un libro, un testimonio sobre la trayectoria de este líder ecuménico de la Iglesia Ortodoxa de Armenia, una iglesia que sufrió mucho. El genocidio con los armenios fue algo terrible que todavía el mundo tiene que seguir recordando. Y también tuve la bendición, cuando la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, y fue el primer Papa que saludé, después tuve la oportunidad con Benedicto XVI y con el actual Papa Francisco, de que en el libro de memorias que editaron, aquí aparezco con el Papa Francisco, y se me pidió también un testimonio que titularon El testimonio de un pastor protestante. Aquí arriba lo dice, testimonio de un pastor protestante. Han sido experiencias que he tenido en mi vida y que quería compartir aprovechando de la generosidad de ustedes. Ahora bien, les voy a decir algo. Les puse todo ese preámbulo de líderes importantes, de patriarcas, de papas, etc. La unidad de la iglesia es un don del Espíritu Santo. Y la unidad de la iglesia tenemos que construirla desde abajo. Desde arriba está muy bien que los líderes eclesiásticos se reúnan, que adopten declaraciones en conjunto, que hagan proyectos, pero si eso no camina desde abajo, se queda todo en papeles y en declaración. La unidad es un don del Señor. Yo quiero mencionarles algunas cosas al parecer pequeñitas, pero que van sembrando el camino de la unidad. Y hoy estoy recordando a la profesora Rita Oliva, ya en la presencia del Señor. Su esposo, el reverendo Humberto Fuentes, pastor metodista, siempre vinculado al movimiento ecuménico. Y la profesora Rita Oliva, gran amiga nuestra, comenzó un coro de la iglesia metodista, el coro Shalom. Pero con el tiempo, poco a poco, se fue convirtiendo en un coro ecuménico para dar testimonio de qué, de lo que dice la Semana de Oración este año, de que la estrella del Señor nos acerca al pesebre, la estrella de Belén nos acerca a la luz de Cristo. Y eso fue un gesto ecuménico muy lindo. Y recuerdo también el testimonio que me dio un pastor, amigo mío, que estuvo en la UMAP, esos tristes campos de concentración que hubo en Cuba entre los años 65 al 68, más o menos, donde fueron muchos jóvenes cristianos. Y me contaba ese pastor que estuvo en los MAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, un nombre bonito para algo terrible, que un Viernes Santo, y les recuerdo que los hermanos católicos romanos tienen el precepto de no comer carne en esos días de Semana Santa, los evangélicos no tenemos ese precepto, y allí en el comedor de la UMAP pusieron ese día carne, lo que nunca había, y era un poco para quebrar la moral de los jóvenes católicos. Y cuando lo sirvieron, un joven evangélico se puso en pie en el comedor y muy valientemente dijo: los católicos no comen carne en el día de hoy, pero nosotros sí. Pero hoy, en apoyo a ellos, a sus principios, a su creencia religiosa, ninguno de nosotros va a comer carne. Y se quedó allí toda la carne que sirvieron y fue una buena lección para quienes pretendieron utilizar eso para lesionar la fe
de los que allí estaban. También quiero recordar la experiencia de las escuelas en el campo. Nuestros hijos que estaban allí, nuestras hijas, que a veces solamente de 500 alumnos había 6, 7 señalados como cristianos. Tal vez estaba el hijo del pastor bautista, la hija del pastor pentecostal, las hijas del pastor presbiteriano, la hija del médico aquel muy activo en la iglesia católica, la hija del otro que era líder de los jóvenes católicos. Es decir, eran 6, 7, 8. Podían darse el lujo de estar discutiendo, de estar separados, de estar viendo las cosas que los separaban. No, tenían que estar juntos, unánimes, dando testimonio de qué, de la estrella que alumbra el nacimiento de Cristo. Y por eso admiramos a los jóvenes cubanos que en esa época mantuvieron la fe de manera inquebrantable. Y tenemos que decir, gloria a Dios por esa señal y símbolo de la unidad cristiana. Yo recuerdo algo también de modo un tanto personal. Cuando en el año 1999, después de la visita a Juan Pablo II a Cuba, se autorizaron nuevamente las procesiones, yo era pastor en la primera iglesia presbiteriana de La Habana y allí, a menos de una cuadra, media cuadra, en la esquina, está la iglesia de la Caridad. Y el sacerdote de allí, Monseñor Ramón Suárez Polcari, un excelente amigo nuestro, me llamó y me dijo, reverendo, queremos saber a qué hora es el culto de las 7 palabras de ustedes. Yo dije, bueno, comenzaremos a las 8 de la noche. Él me dijo, entonces nosotros vamos a hacer la procesión a partir de las 6:30 para no interferir en nada con el culto, porque ellos iban cantando por la calle y llevaban la Virgen de la Caridad. Y él tuvo la gentileza, correspondiendo a la nuestra, a esa hora yo abrí las puertas del templo, me paré en la puerta del templo, había ya varios feligreses que llegaron temprano, y cuando ellos pasaron frente a nuestro templo, él llevaba un altoparlante y él dijo, voy a pedir al reverendo Méndez que venga y tenga la oración de bendición para todos nosotros en esta Semana Santa. Y yo bajé, yo tenía puesto ya mi toga, mi estola, todo, para empezar el culto un rato, bajé, lo tuve, y había varios periodistas, yo no lo sabía, y filmaron eso para la televisión española. Y al otro día, un hermano nuestro, presbiteriano, que estaba en España, me llamó por teléfono y me dijo, pastor, lo vi en la televisión, pusieron ese fragmento en el noticiero. Y lo mismo pasó con la visita a Juan Pablo II y la transmisión de parte de nuestro culto por la televisión italiana. Y ese día allí en Italia me vio una persona que siempre sigue este programa, Adi Ramírez. Adis, que Dios te bendiga a ti y a tu linda familia. Y Adis nos mandó un mensaje enseguida. Vimos nuestro templo, qué alegría nos vio ver el grupo del coro. Son pequeños gestos donde no se escatima. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Y tenemos que ser, como dice el Señor en el Evangelio de San Juan en su oración, que todos sean uno para que el mundo crea. Queridos hermanos y hermanas, disculpen hoy que he expresado tantas experiencias personales, pero es un poco de nostalgia y es tal vez algo para que quede con muchos de ustedes, que lo principal es que la iglesia sea la iglesia, que sea capaz de profetizar, que sea capaz de amar, capaz de servir, capaz de reconciliar, que la iglesia sea capaz de abogar siempre por todo aquel que sufre, por todo aquel que es oprimido, por todo aquel que sus derechos son conculcados, por todo aquel que está luchando por un mundo mejor. Recordemos
en esta semana de oración, oremos al Señor. Y ese es nuestro motivo por la unidad de la iglesia. Tal vez más que por la unidad orgánica, que ya es algo más difícil de vislumbrar, sí por la unidad en la vida de la iglesia y por la unidad en nuestra propia vida como cristianos en el Señor Jesucristo. Que sea ese nuestra preocupación y que sea ese nuestro énfasis. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y recordemos la oración del Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, y damos gracias al Señor porque este programa lo siguen personas de muy diferentes denominaciones. Que así sea. Oremos. Señor, nos unimos ahora a millones de personas en el mundo entero que están clamando por la unidad del pueblo tuyo, por la unidad de la iglesia. Que la iglesia sea la iglesia para poder cumplir su misión profética, su misión evangelizadora, su misión de defender al humilde, de defender al preso, de defender a aquel cuyos derechos son violados, de defender, Señor, a todo el pueblo tuyo esparcido en el mundo. Y ahora, oh Dios, concédenos la bendición de que tu Santo Espíritu nos guíe siempre en el camino hacia la unidad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.